El fantasma errante. Les voy a contar una historia que me pasó en el 2014. A ver, ¿qué más te pasó? o menos. Vivíamos en una casita muy chiquita en que la verdad no nos sentíamos cómodos, aunque nosotros nada más somos 3. No nos sentíamos cómodos porque era demasiado chiquita y carecía de muchas cosas la casa. Sí. Se dio la oportunidad de ver una casa que estaba muy cerca de ahí donde vivíamos, que estaba en renta. Y fuimos a verla y yo me enamoré de esa casa porque era todo lo contrario de la casa anterior. Era una casa muy grande, de 3 recámaras y 2 salas, a la cocina, comedor. Entonces yo quedé encantada y mi esposo también, nomás que a él no estaba completamente convencido de irse a esa casa porque él pensaba que no le iba a alcanzar el dinero para pagar la renta porque subía bastante el precio. Entonces sí, se dio la oportunidad de ir a vivir a esa casa y pues yo bien feliz de la vida y mi hija también, porque pues estaba mucho más cómoda que la anterior. Entonces, como más o menos a los 6 meses estaba yo en la cocina, estaba haciendo limpieza y de repente el refrigerador se abrió la puerta así como muy violentamente, como si pretendiera golpearme la puerta. Entonces lo común para mí hubiera sido que hubiera estado que hubiera estado abierto y con el viento, con el aire se hubiera cerrado, pero fue totalmente lo contrario. Se abrió y con la intención de golpearme porque estaba yo pasando por ahí. Entonces yo no dije nada, nomás dije no tengo miedo, no está pasando nada. Dios es más grande que todo lo que pueda estar en esta casa. Señor, en ti confío. Padre Celestial, cuídame, protégeme y que ahorita que yo no siento miedo, así manténme, que yo no tenga miedo, que sea valiente para aguantar lo que esté en esta casa. Y así pasó. Entonces, siguieron pasando cositas así, pero que yo no les tomaba. Sí me daba miedo, pero no lo quería demostrar. No quería demostrar el miedo porque mi papá me había dicho, si te asustan, si hay algo malo en tu casa, tú no demuestres miedo porque el maligno, si tú sientes miedo, se apodera más de ti y no lo permitas. Tú demuestras que no tienes miedo y tú reza, pídele a Dios que nada ni nadie es más poderoso que él. Yo todo el tiempo he vivido con las palabras de mi papá. Entonces, el cuarto de mi hija quedaba hasta el fondo de la casa. Era un pasillo muy largo. En Navidad le habíamos regalado a mi niña un estéreo, una consola que tocaba discos de acetato. Sí. Y era como vintage, moderno, pero también tenía cosas que se podían usar, casetera y para discos de acetato y todo eso. Entonces el botón para prender el radio era de esos que lo prendes y sube el volumen al mismo tiempo, el botoncito que le das vuelta. Y estaba apagado porque mi hija estaba en la escuela y yo estaba haciendo comida en la cocina. Y de repente escucho que se prende el radio. Y dije, ay, ya llegó mi hija. Ya llegó y no me di cuenta porque había una puerta por atrás. Y la casa era muy largo un pasillo. Entonces dije, yo pensé que llegó mi hija y que entró por la puerta de atrás y no me di cuenta. Y yo me fui para allá, para su recámara a buscarla y
no la encontré. Dije, no, pues no está. Me metí a mi cuarto, dije, a lo mejor se metió ahí, tampoco no estaba. Pues no, era horario de clases, ella estaba en la escuela. Y me entraron unos nervios, pero así como un sudor frío, pero así con, no tengo miedo. No tengo miedo. Diosito, la Virgen de Guadalupe, los santos están conmigo y ellos son más poderosos que toda maldad que haya aquí en la casa. Ok, pasó. A los días, mi hija ya estaba por graduarse del high school. Entonces esos días eran de mucho estrés para ella, mucho estrés. Ya ves que tienes que entregar muchos trabajos, muchas clases. Y mi hija todo el tiempo ha sido una excelente alumna. Sí. Entonces ella se dormía hasta en la madrugada trabajando. Entonces ese día lo que me pasó fue que mi hija se había quedado dormida estudiando y se le había descargado la computadora. Entonces yo andaba haciendo limpieza, estaba en el cuarto de la lavadora y de repente, escucho ruido, escucho que están hablando en inglés, pero era un sonido así como de audio, que ya se me volvió a prender el radio y me metí al cuarto de ella. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la computadora que estaba descargada estaba cerrada, descargada, estaba emitiendo esos sonidos que les estoy platicando. Estaba hablando en inglés, estaba hablando de, pues no sé, de cosas de lo que ella estaba estudiando, pero sin carga y desconectada. No tenía manera de cómo explicarme yo lo que estaba pasando. Abrí la pantalla, era una laptop, y la volví a cerrar y paró el sonido. Y yo me fui a mi cuarto y me puse a rezar el rosario. Y no sentí miedo, o sea, no sentí temblor, no sentí el escalofrío que sentía en las veces anteriores, porque estaba muy apegada a mi fe. Pasó tiempo. Después, una vez platicando yo con mi hija, me dice, mamá, dile a mi papá que estoy muy enojada con él. ¿Por qué? Porque no me deja dormir. Porque despierto yo en la madrugada y mi papá está parado ahí en la puerta del closet de mi cuarto y nada más me está viendo. Y yo me quedé, no, tu papá está en mi cuarto y está dormido, está junto a mí, llega muy cansado y no tiene manera de que se levante a esa hora para estarte viendo. ¿Y cómo es lo que tú miras? Pues es una persona alta, se ve más alta que mi papá, porque como es noche, la sombra de la ventana entra, el resplandor de la luz de afuera entra y se ve más alto y se ve más delgado que mi papá. Pero dile que ya no entre a mi cuarto y se ponga a estarme viendo, porque me pone muy nerviosa y me asusto y se me quita el sueño, ya no puedo dormir y llego a la escuela muy cansada. Y le dije, ok, yo le digo, pero no le quise decir, ¿sabes qué, hija? No es tu papá, para no asustarla. Entonces llegó mi esposo de trabajar en la noche y le dije, ¿sabes qué? Esto está pasando con mi hija, y ella dice que tú te paras en la puerta del cuarto o en el closet y que la estás observando, que no la mueves, que no le dices nada, pero que nomás la estás viendo y que ella se da cuenta. Me dice, ¿estás loca? Dijo, yo no hago eso. Yo sé, le dije, que tú no eres, que no, tú algo está pasando aquí en la casa. Entonces hablamos con ella y le dijimos, no, ¿sabes qué? No soy yo el que está haciendo eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pues ponte a rezar en la noche,
reza un Padre Nuestro, reza un Ave María y pídele a Diosito que dejes de ver lo que estás viendo. Ok, ya pasó. Entonces yo una vez platicando con el señor, el que nos rentaba la casa, le platiqué, ¿sabe qué? Me ha pasado esto, me ha pasado lo del refrigerador, me ha pasado de que se prendió la música, que la computadora estaba descargada y se prendió, y mi hija está viendo esas cosas. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a confesar algo. Hace muchos años, cuando yo vivía en esta casa, yo tenía muchos problemas económicos. Entonces yo estaba en el patio de la casa haciendo mecánica y estaba tan desesperado que yo le pedía tanto a Dios que me diera una oportunidad, que me ofreciera, que se me presentara un trabajo digno para yo trabajar y sacar adelante a mi esposa y a mi hijo que estaba recién nacido, y nunca se me presentó ningún trabajo, ninguna oportunidad. Y estaba lleno de deudas. Sí. Entonces, en un arranque, dijo, de desesperación, yo le pedí al diablo, dijo. Le pedí a Satanás que me ayudara, que me diera un trabajo estable, que me diera dinero, porque yo ocupaba mucho dinero y mi hijo estaba recién nacido y mi esposa estaba enferma y necesitaba yo urgentemente dinero. Entonces yo le pedí el favor al diablo. Entonces cuando el Señor le pidió el favor al maligno, mágicamente, dice él, le empezó a ir económicamente y le empezaron a llegar muchos trabajos y todo les fue yendo bien en su vida y en su economía, aparentemente. Sí. Entonces dice que un día el Señor me platica que un día él se fue a trabajar fuera de la ciudad, de aquí de Tucson, y que ya regresó en la noche y que cuando llegó a su casa, su esposa estaba muy asustada porque la casa se empezó como a cimbrar, sería la palabra, que se empezó así como si fuera un temblor adentro de la casa, como si hubiera un terremoto, y que los cuadros se empezaron a mover de un lugar a otro violentamente y que le empezaron a tirar, que los adornos de la sala, que los floreros, los cuadros, todo eso se empezó a mover, y no nada más a mover, a tirárselos como en la intención de que salieran lastimados la señora y el bebé. Y pues ya el Señor ya me dijo que cuando su mujer le platicó lo que había sucedido, pues él le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a Dios. Dijo que había cometido un gran... ¿Qué pasó? A ver, ¿nos va a dejar picados? ¿En qué consiste? A ver. Que había cometido un grave error en ver pedidole al maligno que lo ayudara, y se metió a la iglesia cristiana, y ahí con los pastores y todo eso hicieron una liberación a la casa. según había quedado limpia de cualquier cosa que pudiera lastimar a la gente, pero pues aparentemente por lo que yo viví ahí no quedó totalmente limpia la casa. Pues les quería también yo contar una pequeña historia. Yo trabajé en un proyecto que trae agua de Veracruz y de Monterrey a la Ciudad de México. Sí. Y hay veces no es tanto, bueno, en lo que yo vi, ¿no? Yo me baso en lo que vi, obviamente pues hay diferentes historias. En este proyecto pues se hacía la excavación del túnel para traer el agua. Sí. Entonces pues escarbaban, eran grandes profundidades para traer el agua. Este proyecto estaba en el pueblo de Dos Ríos.
Entonces yo trabajaba ahí con unos primos. Entonces mi primo era jefe de almacén, yo era su ayudante y otro primo era checador de actividades. El checador de actividades se mete con una camioneta para ir apuntando de qué kilómetro a qué kilómetro avanzó la construcción. Entonces, en este proyecto lo que yo vi es llegaba mucha gente de provincia. O sea, yo conocí gente de Veracruz, de Jalisco, de casi todas las partes de los estados de México. El problema es que, bueno, por la construcción estar en ese pueblo de Dos Ríos, en el estado de México, a ellos se les daba preferencia en cuestión del trabajo. O sea, llegabas tú y decías, yo soy de aquí de Dos Ríos y necesito trabajo, y pues te daban tu solicitud, llenabas tu papeleo y casi era seguro que te quedaras a trabajar ahí en la construcción. Entonces lo que pasaba es que llegaba gente de provincia y caminaba por alguna calle y apuntaba a cualquier dirección. Entonces ya decía, yo soy de aquí, de este pueblo, y esta es mi dirección, yo vivo aquí. Y se le llenaba su solicitud de trabajo y se le daba la chamba luego. Entonces lo que pasaba es que cuando había, en toda construcción, pues a veces hay accidentes, desgraciadamente. Entonces hay veces cuando se excavaba el túnel, había pedazos de piedra o de cerro o de tierra que se desgajaban. Y a veces desgraciadamente llegaban a sepultar o a gente, o alguna piedra de repente más o menos pesada te caía en la cabeza. Entonces prácticamente te desnucaba. Era lo que yo veía en esos accidentes. Entonces la compañía, por más que lo quería hacer pues legal o como debe de ser, entonces cuando se investigaba, o sea, se checaba los datos de esta gente, decían, pues esta es su dirección que dio. Entonces ya un ingeniero o un encargado de actividades iba a dar la mala noticia a esa casa. Entonces cuando tocaban y ya les daban la mala noticia, pues la gente de ahí decía, no, pues no vive ninguna persona de la que tú dices aquí. O sea, daban su nombre y apellidos y decían, no, pues no vive ninguno aquí, como tú dices. Entonces, pues ya en cuanto decían, no, pues aquí no vive, ya decían, pues ahora qué hacemos. O sea, lo único feo que sí yo vi, en primera hubo otro problemita. Cuando los querían enterrar, pues legalmente, ahora sí que en el panteón y todo eso, el panteón también te pedía sus requisitos, papeles, o si no, pues, prácticamente iba a ir, como dicen, ¿no?, a la fosa, como al menos en ese panteón del pueblito, pues así le hacía. O sea, pedían datos, no se los sabías dar y pues no, casi te decían que no luego. Entonces, lo que a veces hacían los arquitectos o ingenieros, decían, pues ni modo, mañana se va a echar el colado, se le va a aventar el concreto, pues, ponlo entre el alambrado y pues ahí aviéntalo. Entonces en ese proyecto yo sí vi cuando varios pues se quedaron ahí, desgraciadamente. O sea, sí uno es católico, tiene sus costumbres, y uno sí le ponía su veladora. Teníamos una capillita que nos dejaron hacer, entonces pues ahí ponías cualquier prenda que él usaba, o una foto o algo así, y ya le ponía su veladora y le rezábamos. Había señoras que pues se prestaban, así como en el programa, pues de hacerles un novenario o algunos rosarios, pues por el descanso eterno de la persona. Pero hay veces que, aunque quisieran, al principio se quiso hacer todo legal, así como pues llévalo al cementerio, o háblale a su familia, pero ya después pues, ese proyecto duró como unos 4 o 5 años ahí. Entonces ya después decían, pues chécate su dirección, y si no aparece, pues busquen dónde se va a echar el concreto y ahí lo enredamos. Ya después pues, lo hacían como si fuera cualquier cosa. O sea, sí se le rezaba y su veladora y todo eso, pero pues aunque
quisieran los encargados de la obra, pues decían, pues es que ya qué más hacemos. No había quien respondiera. Entonces, desgraciadamente, pues sí, ahí los echaban. Incluso cuando andaba, yo me metía con mi primo en la camioneta a checar la actividad, el kilometraje de dónde a dónde se había construido. Uh-huh. Entonces una vez nos tocó, teníamos un amigo que le decíamos el fantasma. Sí. Así se le ponía el apellido, el sobrenombre, porque estaba flaquillo. Uh-huh. Y a alguien se le ocurrió ponerle el fantasma porque él era chofer de una máquina pesada, uh-huh, de la excavadora. Fíjate. Entonces casi no lo veía, era raro cuando lo veía, salía por ahí cada una vez o 2 veces. Tú lo veías o un viernes o un sábado, a veces cada 2 semanas. Uh-huh. Que salía, porque abajo en el túnel pues se hacían comedores y todo eso, porque para salir a la superficie te aventabas en camioneta como 40 minutos. ¿En serio? Para poder salir hasta afuera. Entonces había unos que decían, pues yo me quedo aquí en el dormitorio de acá abajo y ya ahí el fin de semana, día de pago, salgo. Entonces por eso también le decíamos el fantasma, casi no lo veías, y cuando lo veías pues todo flaquillo y todo mugroso. Uh-huh. Entonces en una de esas nos metimos y lo vimos ahí durmiendo en su máquina. Le dijimos, fantasma, ¿por qué no te vas al dormitorio? ¿Qué andas haciendo aquí? Dice, nada más estoy descansando un rato porque le voy a seguir. Pues ándale pues. Y ya, checamos la actividad, salimos con mi primo y le dijimos, ok, pues aquí está la nota. Se hizo de tal kilómetro a tal kilómetro. Y le dijimos, oye, allá abajo vimos al fantasma, le dijimos que se fuera a dormir, ahora sí que al dormitorio, y nos dijo que no, que él nada más estaba descansando un rato porque él iba a seguir. Y mi primo se nos quedó viendo y le hace, ¿a quién vieron? Pues al fantasma. Dice, no, ¿cómo que no? Pues si nosotros lo vimos. Dice, es que yo vengo de su velorio. Dice, hace 2 días murió y me avisaron. Y nosotros no nos enteramos porque habíamos ido a visitar a nuestros papás. Entonces nos fuimos viernes, sábado y domingo. Entonces lo del fantasma, el accidente, o sea, se desgajó cuando él estaba haciendo la excavación, se desgajó parte del cerro. Uh-huh. Y pues le cayó desgraciadamente encima. Incluso hasta después vimos su máquina, y sí, su máquina donde estaba la cabina, pues sí estaba apachurrada. Uh-huh. Entonces obviamente pues lo aplastó al amigo. Sí, entonces el viernes había pasado eso, y mi primo dice que pues lo enterraron el domingo. Entonces él sí sabía, y nosotros cuando le dijimos eso era lunes. Sí. Entonces, no, pues vimos al fantasma. Dice, no lo pueden ver. ¿Por qué no? Pues sí, lo pudimos ver, no, o sea, platicamos con él. Uh-huh. Hasta estaba dormido encima de su máquina. Dice, no, es que pues lo enterramos ayer domingo. ¿Cómo crees? Sí, tuvo un accidente el viernes y el domingo lo enterramos. Yo estuve en su velorio y fui al panteón. Y no, cuando nos dijo eso, no, pues sentimos como se nos doblaron las piernas. Sí, no, sabes que no juegues así, porque pues platicamos como si nada. Le digo, incluso, o sea, le dije, incluso yo le pegué en el hombro, le digo, órale, ya lárgate a dormir. Y me dijo, no estés molestando. Le digo, yo le pegué, y al pegarlo, pues sentí el normal. Cuerpo. Uh-huh. No, pues quién sabe qué onda con ustedes, pero al chavo lo enterramos ayer domingo. Y bueno, ese es mi relato. Hasta luego, amigos, saludos y que Dios me los bendiga. Yo les quiero contar una historia mía y de cosas que suceden en casa de mi mamá, que yo siento que tiene relación, pero ya ustedes me dirán. Bueno, yo alrededor de 21 años tuve una experiencia paranormal con un ente que al principio eran esporádicas, pero ya después eran como 4 veces a la semana. Este ente a mitad de la noche se aparecía en los pies de mi cama. No hacía nada, no decía nada, solo estaba fijamente viéndome. Era una sombra negra, una figura negra muy alta. No le veía rasgos en la cara, solamente que recuerdo que la cara era como muy pálida y los ojos eran 2 huecos negros. Lo único que yo le veía. Cuando este ente se paraba así en los pies de mi cama, yo no podía cerrar los ojos.
movía mi cuerpo y todo, pero mis ojos se quedaban fijos directamente viendo uno al otro. Yo lo que hacía era taparme la cara con las cobijas y rezaba. Había veces que no me acordaba la oración, o sea, iba a mitad de la oración y se me olvidaba que seguía y volvía a empezar. Algunas otras veces perdía como la noción de que estaba rezando y no sabía. Ya cuando esa cosa se retiraba, ya tenía yo más conciencia y noción. Así pasaron muchos meses hasta que ya mi salud física se vio afectada. Comencé yo a tener migraña, mucho cansancio, mucha pesadez, adelgacé. Entonces, mientras ocurría, mi mamá me decía me regañaba y me decía, ay, ¿qué tanto haces a la mitad de la noche? Porque ya van varias veces en la semana que la habitación, que está prendida la luz de tu cuarto y por eso no duermes bien, no descansas, ¿qué tanto haces? Mira nada más cómo estás. Bueno, ya era así bastante evidente que el cansancio y la pesadez que yo tenía, que entonces ya me mandaron a hacer análisis ya saben, de sangre, de glucosa y todo eso, tiroides. Y pues resultó que en todos los análisis salía bien, no había ninguna abnormalidad. Yo no comentaba nada en casa porque mi mamá es poco tolerante a las cosas paranormales, y por poco tolerante me refiero a que a ella le da miedo. Entonces procura no hablar de eso, porque ella nos decía que cuando te expones a esas cosas o de hecho no le gusta ver películas de terror, porque ella dice que cuando escuchas cosas de terror, cosas paranormales, se abre un canal, un sentido, y ella nos dice, tú nunca sabes qué se pueda colar por ahí y cómo le hace uno para sacárselo. Bueno, esa es su creencia. Entonces yo pues no lo quería comentar porque dije, no me va a creer. En fin, en la familia tenemos una tía que es su mamá, que en paz descanse. Ella tenía el don de la quiromancia y leía las cartas, hacía trabajos. Y bueno, en una fiesta familiar que coincidí con la señora, entramos y luego la señora me llamó, me dijo, Karen, ven, siéntate aquí. Entonces yo me senté al lado de ella y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo pues dije, bien, ¿verdad? Bien, todo bien, señora, ¿cómo ha estado? Y en eso ella me abraza, me acerca a ella y comienza a decir, yo me acuerdo que decía murmullo solamente. Y luego recordé que entre que ella me decía los murmullos en el oído, yo escuché que me decía, Karen, ¿estás aquí? 3 veces dijo, Karen, ¿estás aquí? Y yo la última le dije, sí, aquí estoy. Pero no sé qué habrá pasado ahí. Pero hubo como una interferencia, como que yo me salí de la realidad y solo escuchaba que murmuraba y veía que movía su boca. Enfrente de nosotras estaba sentada mi abuelita y yo solo veía su cara como que también desconcertada. Ya cuando después de que le respondí sí estoy aquí, me dijo, tráete un lápiz y un papel porque quiero que te compres unas plantas, unas hierbas y vas a hacer este ritual por 3 semanas. Bueno, constaba solamente en hacerme un té antes de dormir, seguir rezando. Me decía, reza antes de dormir, no reces cuando te pase a medianoche, solo reza antes y te ayuda también a protegerte casi. Bueno, yo ese día regresé a casa de mi mamá y le conté que pues había visto a la señora y me había pedido que comprara estas plantas. Y mi mamá me dijo, ¿por qué? No vayas a estar con tus cosas. Y le dije yo, no,
solo me las pidió. Al otro día fuimos y las compramos y empecé a hacer este ritual. Y se calmó, desapareció, ya no me pasaba. Me empecé a ver mejor físicamente. Entonces mi mamá me dijo, un día siéntate y platícame qué está pasando porque ya te ves mejor. Y yo le platiqué que lo mismo, que en la noche se aparecía esto y yo pues no sé, no decía, no hacía nada y pues me asustaba casi. Y pues ya dijo mi mamá, ya no se aparece, no, ya está todo bien. Resultó que días después, cuando mi mamá estaba haciendo limpieza en la habitación de mi hermana, encontró un frasco con muchas cosas raras y la foto de una persona ahí con los ojos borrados. Pues ya sabe, mi mamá pegó que el brinco, el grito, ven para acá, en el cuarto de mi hermana. Resultó que mi hermana había hecho un amarre, pero se trajo el trabajo a la casa, o sea, así les digo, el frasco, no sé, se lo dieron o ella lo hizo, no sé. Se lo llevó a la casa y lo escondió entre unos cajones y sus cosas. Y mi mamá dijo, aquí está. Él decía, ya ves, ¿por qué haces tus cosas? Estabas ya afectando a tu hermana. Ella es muy sensible. Y mi mamá le decía, era la foto de tu hermana. Y empezamos así como que a tensarse mucho hasta que mi hermana confesó que no, que el amarre era para el novio. Bueno. Mi mamá me dijo, ¿te vas a deshacer de esto? No me puedo deshacer de... Pues total que mi mamá se deshizo de la cosa esa, la sacó de la casa, la puso en una bolsa negra y la fueron a tirar. Tiempo después mi hermana sale embarazada de esa persona y se va a vivir con el muchacho, y a mi hermana le tocó una vida horrible. Sufrió violencia física, no le daba de comer, el muchacho pues era muy alcohólico, no llegaba a casa. Bueno, total que se le hizo una vida horrenda. Total que mi mamá se la trae a la casa, pasa ya un divorcio y mi mamá le dice, se te regresó, o sea, estas son las consecuencias por las que ella sabe, el regaño de mamá, que no me gusta que se acerquen a esto no es bueno, todo trae una consecuencia, ya se estaba afectando a tu hermana, mira nada más, el trabajo que hiciste se te regresó de una manera muy fea, porque sí, ella tuvo una vida al lado de ese hombre, pero sí fatal. Ya cuando mi hermana regresa a la casa, me vuelve a empezar a pasar lo mismo. Vuelve esta figura, ya era casi cada noche, y yo una noche unos días le dije, mamá, ¿sabes qué? Me está pasando lo mismo. Y mi mamá decía, ay, es que yo creo que tu hermana sigue pagando, vamos a echar agua bendita, echar una agua bendita en la casa. No trajimos a ningún sacerdote, la verdad, que mi mamá solamente consiguió la agua bendita. Roció agua bendita por todos lados en la casa y rezamos, ¿verdad? Y las cosas se calmaron hasta que una noche volvió a pasar, yo igual lo mismo, dormida, pum, me despertaba, la cosa estaba ahí en la pie de mi cama, yo no podía cerrar los ojos, hasta que de repente se empezó a mover hacia mí, hacia un lado, y yo me sentía heladísima, como cuando la cosa esa del ente se movía cerca de mí, era como si fuera recorriendo de los pies todo el cuerpo, como si mi cuerpo se estuviera congelando, así hagan de cuenta. Se congelaba, y cuando llega hacia mi cabeza, lo que hago es taparme otra vez la cara y siento cómo se agacha y me dice mi nombre, y empieza una serie de insultos y de risas y de una voz espantosísima. Era una voz hueca, grave, espantosa, distorsionada. No sé,
horrible, horrible, no se lo deseo a nadie, de verdad. Me destapo la cara y yo en mi cuarto tengo una imagen, en ese entonces tenía una imagen de San Judas Tadeo, entonces yo veo la imagen y le digo, ayúdame. Y así como de la nada pude yo mover mi cuerpo porque no lo podía mover y salí directita, disparada de mi cuarto hacia el cuarto de mi mamá, temblando, temblaba, no podía contenerme y ya me subí a la cama de mi mamá y me dijo, ¿qué te pasó? No podía ni hablar. Me acuesta, me agarra de la mano y me dice, vamos a rezar. Y empezamos a rezar, yo no podía rezar, no podía abrir la boca. Mi mamá me decía, trata de decir palabras, sígueme, haz lo que puedas, pero abre la boca. Y ya yo como pude, hasta que de repente ya pude empezar a rezar bien y me quedé dormida. A la mañana siguiente. Yo en esa época ayudaba a mi hermana a cuidar a su niño, a mi sobrino, en las mañanas, y en la tarde yo me iba a la universidad. Entonces ese día, la siguiente mañana, yo me levanto, me visto, me arreglo y le digo a mi mamá, yo no me voy a quedar aquí, me voy a la casa de mi abuelita, de su mamá de mi mamá. Le dije a mi hermana, pues con la pena, ¿verdad? Voy a sacar a tu niño tempranísimo, pero yo aquí no me voy a quedar sola y menos con el niño. Ya me fui a la casa de mi abuelita es la que les digo que nos ponía la mano peluda cuando teníamos 6 años. Entonces llegamos a la casa y me dice, ¿qué pasó? Y ya me pasé, pusimos al niño en el cuarto y le dije a mi abuelita, es que me espantaron. Y le conté exactamente esto y me dijo, pues qué bueno que te viniste, que no te quedaste sola, y ya a ver, al rato le platicas a tu mamá. Ya después yo le platiqué a mi mamá en la tarde lo que había pasado, en la noche, porque ya que regresaba de la universidad, y yo en ese día en la universidad le comenté a una amiga, fíjate que me pasó esto, porque a las dos nos encanta el cosas de terror y todo eso. Entonces le dije, ¿qué crees que me pasó? Y me dijo, mira, tengo una prima que es bruja y cada viernes va de visita a mi abuelita. Me dice, si quieres vamos ve este viernes a mi casa y le platicas. Pues ya, para no hacérselas más largas, fui el viernes con esta muchacha. Todo lo que restaba de la semana me la pasé dormida dormía con mi mamá. Yo no quise regresar a mi cuarto. Le platiqué a la muchacha, fíjate que pues me pasó esto hace una semana, en la semana, y yo no he regresado a mi cuarto a dormir desde esta vez. Y descríbeme cómo es. Lo describí, qué es lo que siento, lo describí, y me dijo que lo que era posiblemente era un Catrín. Me dijo, posiblemente lo que se te aparece es un Catrín. Me dijo, ¿ya te habló? Y le dije, sí, me habló. Me dijo mi nombre. Sí. A ver, no. Me dijo mi nombre. A ver, se fue. Te dijo tu nombre y qué, amiga. A ver, por favor. No nos puedes dejar en ese suspenso. Híjole, qué interesante. Te viniste, que no te quedaste sola y ya a ver, al rato le platicas a tu mamá. A ver, se regresó un poquito, ya después pero está yo bien. le platiqué a mi mamá en la tarde lo que había pasado, en la noche, porque ya que regresaba de la universidad, y yo en ese día en la universidad le comenté a una amiga, fíjate que me pasó esto, porque a las dos nos encanta cosas de terror y todo eso. Entonces le dije, ¿qué crees que me pasó? Y me dijo, mira, tengo una prima que es bruja y cada viernes va de visita a mi abuelita. Me dice, si quieres vamos ve este viernes a mi casa y le platicas. Pues ya, para no hacérselas más largas, fui el viernes con esta muchacha. Todo lo que restaba de la semana me la pasé dormida dormía con mi mamá. Yo no quise regresar a mi cuarto. Sí. Le platiqué a la muchacha, fíjate que pues me pasó esto hace una semana, en la semana, y
yo no he regresado a mi cuarto a dormir desde esta vez. Y descríbeme cómo es, lo describí, qué es lo que siento, lo describí, y me dijo que lo que era, posiblemente era un Catrín. Me dijo, posiblemente lo que se te aparece es un Catrín. Me dijo, ¿ya te habló? Y le dije, sí, me habló. Me dijo mi nombre y me insultó, ¿verdad? O sea, decía toda clase de insultos y se reía. Dije, pero no más. Me dijo, tuvo un contacto, no me tocó, no nada, solo sentía frío, solo habló y yo pues salí disparada. Y me dijo, sigue rezando, solamente te voy a pedir que por favor muevas el espejo que tienes enfrente de tu cama, lo saques de tu cuarto, si es posible, o si no, lo muevas del lugar. Yo nunca le había contado cómo es mi cuarto. Mi amiga nunca había estado en mi habitación como para decir que ella probablemente pudo haberle dicho. Y le dije, pero es un espejo grandísimo. Yo le dije, es un espejo grandísimo de cuerpo completo, que lo tenía yo enfrente de mi cama, y hagan de cuenta que pues toda la cama se reflejaba en el espejo porque es grandísimo y pesadísimo. Le dije, pero es grandísimo y pesadísimo. Y me dice, ¿tienes forma de sacarlo, deshacerte de él? Hazlo, porque es un portal y por ahí se te están colando. Entonces le dije, pues la verdad es que es un espejo con burós y los utilizo. Y me dice, ponlo que refleje hacia la ventana. La ventana que está en ese cuarto da hacia la calle y se refleja al cielo. Y me dice, muévelo entonces, que refleje hacia el cielo, para que entonces vea quién es el que manda, y tú sigue rezando. Pues ya regresé ese día a la casa, me subí, traté de mover el mueble. Ahí va mi mamá, ¿qué estás haciendo? Esto está pesadísimo. Le platiqué y me dijo, pues ándale, vamos a moverlo. Ahí estamos entre las dos, moviendo el espejo hacia el... Ya me estoy espantando. Movimos el espejo, sí. Seguí yo rezando y casualmente ya no se apareció, todo volvió a la normalidad. Bueno, pues ya la vida siguió, yo seguí más tranquila, ya terminé la velocidad, me vine para acá, y hace unas semanas mi hermana me mandó mensaje en la madrugada para ellos, ya era acá de día, y me pone, no manches, me están tocando la puerta, así me puso en el mensaje. Y dije yo, ¿qué horas son? Revisé la hora y le dije, te están tocando te están tocando la puerta de la calle, ¿estás sola? Le contesté porque dije yo, ¿estará sola? Okay. Y me contesta, no, está mi mamá en su cuarto y me están tocando la puerta de mi cuarto, me pone. Y yo le dije, por nada del mundo se te ocurra levantarte y abrirla o preguntar quién es. Le dije, y me regresa el mensaje y me dice, ¿qué hago? Pues ponte a rezar. Le dije, ponte a rezar y no preguntes nada, quédate callada, no hagas nada. Y ya le volví a contestar, le dije, siguen tocando, y no me contestó. Pasaron como 5 minutos y me contesta y me dice, me estaba mandando mensajes con mi mamá de cuarto a cuarto porque ella escuchó que tocaban la puerta y ella pensó que estaban tocando la puerta de la calle, pero hasta que volví a escuchar y se dio cuenta que era la puerta de mi cuarto, y le estaba preguntando qué estaba haciendo. Y ya ella le dijo, pues yo estoy aquí acostada, o sea, no sé quién esté tocando. Sí. Y así quedó. Ya más tarde yo le pregunté que cómo seguía, que qué más había pasado. Y me dice, nada, o sea, tocaron como 3 veces. Yo no dije nada, ya me quedé dormida. Me vine a trabajar, ya no supe nada. Y me pone ella en el mensaje, desde que tú te fuiste, pasan cosas raras. Me
dice, se escucha que hay gente, que alguien está en tu cuarto, que caminan en tu cuarto, porque la sala, mi cuarto está arriba de la sala, entonces cualquiera que esté en la sala escucha y la casa no es muy grande, entonces en cualquier lado que estés en la planta de abajo se escucha cuando hay movimiento en la planta alta. Y yo le contesté, le dije, si yo no era la que andaba haciendo amarres, pero yo de broma, ¿verdad? Sí. Y me dijo, pues sí, fíjate que se escucha, me dice, que caminan, que suben, que bajan, que se meten a tu cuarto. La otra vez escuché que andaban en tu cuarto y yo pensé que era el niño, porque a veces ellos, hay veces que me mandan paquetería, me mandan dulces y cosas así, entonces ya les hizo la maldad mi sobrino una vez que abrió los dulces. Entonces desde esa vez cada que van armando paquetitos para mí de regalo, ya le echan ojo. Y esa vez tenían cosas para mandarme y escuchó ella que alguien estaba en mi cuarto y dijo, otra vez anda abriendo los dulces, y se sube y le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, dice ella que dijo, ¿qué estás haciendo? Y mi sobrino le contestó abajo, así, estaba atrás, le puso, estaba atrás. Y dice ella, me bajé corriendo, o sea, me bajé, pero sí, casi que saltaba de arriba hasta a la sala. Uh-huh. Ni me acuerdo haber corrido por las escaleras del susto que me pegué. Sí. Dice, y pues ya no dije nada. La otra que le pasó es que dice que estaba abriendo la reja, y resultó que sintió ella que alguien corrió hacia ella, que alguien venía corriendo hacia ella. Dice, yo pensé que me iban a asaltar. Cerré los ojos y sentí como pasó hacia dentro de la casa. Entonces dice que ella gritó, mamá. Y mi mamá salió y dijo, ¿qué te pasó? Y dijo, alguien se metió. Y mi mamá dijo, ¿de qué hablas? Nadie se metió. Sí, alguien se metió a la casa. Dijo, alguien vino corriendo, lo sentí pasar por detrás, por la espalda. Yo cerré los ojos y se metió corriendo a la casa. Nadie se metió, ¿por qué dices eso? Y ya pues ya lo dejaron pasar. Y entonces ya me contó esa sí, me dice, pero ni le vayas a decir a mi mamá porque ya sabes que ni le gusta todas esas cosas. Entonces yo le dije, bueno, ándale, pues así quedó. Y ya el lunes hablé con mi mamá y le dije, oye, que están espantando en la casa, platícame. Me dice, pues sí, pasan cosas extrañas desde que te fuiste, me dice. Se oyen cosas, se mueven cosas, pero todo es en tu cuarto. Pero ya sabes que yo no le pongo atención porque pues así le da uno más fuerza y yo lo ignoro completamente, pero a mí no me ha pasado nada. Al que le ha pasado es a su novio. Mis papás están separados, entonces cada quien tiene su pareja. Y le dijo, sí le pasó a él, me dice, y mamá hizo una extensión en su habitación, en su cuarto, y chiquita, entonces ya cuando terminaron de construirla, se pusieron a pintarla. Un día su novio fue a pintarla en la mañana, que será, no sé, como a las 10, dice mi mamá, que él llegó a la casa y a pintarla, y estaba trabajando, y dice que ya después le marca y le dice, oye, discúlpame, pero no voy a terminar de pintar hoy, voy al rato o ya el fin de semana que estés. Y mi mamá, pues, ¿por qué? ¿Por qué no acabaste? Y dijo, pues mira, yo sé que a ti no te gusta, pero te voy a decir por qué. Dice, estaba yo pintando el cuarto, sí, cuando escuché que abrieron la puerta de la calle, la cerraron, la puerta de entrada de la casa la cerraron, se subieron y se metieron al cuarto de Karen. Uh-huh. Yo pensé que eras tú, porque uh-huh, hasta grité, o sea, dije tu nombre y no contestabas y yo seguía escuchando ruido. Entonces dice que
hasta él dijo, ya te vi, ya sal, sé que eres tú. Y se escuchó un silencio total. Dice, entonces yo me salí de tu cuarto, me asomé al cuarto de Karen, a los otros cuartos, me bajé, me asomé a la calle, al patio, las puertas pues sí cerradas, ningún movimiento de que algo o alguien pudo haber entrado, de una persona pudo haber entrado. Me subí y sentí frío y pues agarré mis cosas y me salí. Me dice, discúlpame, la casa está cerrada, no te preocupes. Pero yo ya después que esté ahí gente, que estemos todos, pues que estés tú, sigo pintando. Y pues ya, eso es lo que ha estado pasando. No sé si yo siento que sí, todo está ligado, pero la última vez que fui, la casa se sentía realmente sí sofocante. Yo pensé que era del calor, pero sentía como una energía bochornosa, como encerrado, como sofocado, como opresor. Sí. Y sinceramente mi mamá y mi hermana pelean muchísimo, una cosa que qué bárbaras. Entonces yo no sé si se haya quedado algo ahí de lo que mi hermana llevó, porque se me olvidó platicarles que cuando todo esto pasaba, a ella se le rompieron unos burós donde ponía la ropa del niño, así. Entonces deciden comprar más otros burós y ampliar su closet. Entonces cuando estaban sacando todo, se encontró mi mamá y el carpintero otra vez como un trabajo. No sé si era parte de lo que ella había hecho o era otra cosa que había hecho ella, la verdad no lo sé. Pero el carpintero ya no quiso ir, o sea, le dijo, lo encontraron. Mi mamá pues igual lo guardó, lo echó en una bolsa de plástico y el carpintero le dijo, ay señora, yo no quiero venir, dice, ya no voy a... Se sugestionó, se espantó, no lo sé. Total que lo convencieron de que terminara el trabajo porque estaba a medio trabajo. A la mitad. Pero que él solamente iba si alguien estaba en la casa, no se iba a ir solo porque le daba miedo. Entonces yo no sé si algo se hubiese quedado ahí del trabajo, de los trabajos que mi hermana se llevó, no sé por qué se haya llevado. La verdad es que yo desconozco cómo sea esto de los amarres, de que pides o si tú te lo tienes que llevar a tu casa o se lo deja al brujo, no lo sé, la verdad yo desconozco, pero mi hermana se trajo los frascos porque yo los vi, les digo, los echamos en una bolsa de plástico y los tiramos hacia un baldío. Sí. Entonces no sé si eso se haya quedado, si sea realmente quien está siguiendo sea mi hermana o porque ese reflejo se manifiesta en mi cuarto, no lo sé. Pero pues ya me dirán ustedes qué es lo que opinan. Y pues esta es mi historia. Sí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, amiga. Soy Karen. El fantasma errante.